Hola, en este tutorial nos vamos a aproximar a lo que tiene que ver el concepto de cadena de suministro, su vinculación con el transporte, con la información y con el cliente. Nuestro propósito es entender cómo esta cadena de suministro se integra a través de estos elementos y cómo a través de ellos logramos la satisfacción de nuestro cliente. Como nos damos cuenta, el concepto de cliente, información y transporte se encuentra dentro de esa estrategia general de la cadena de suministro. Vamos a vincular estos elementos a la operación. Primero tenemos que entender que cuando hablamos de cadena de suministro, involucramos conceptos como producto y servicio, entendiendo como producto los bienes tangibles, servicio, acciones intangibles, no medibles, no palpables. Cuando hablamos de las características de un producto, hablamos básicamente de que es físico, o si es un servicio, es un intangible. Y hay varios elementos que permiten identificar su composición. Primero, tiene que ver desde su clasificación. Primero, si nuestro producto o servicio está orientado hacia el consumidor o está orientado hacia el servicio industrial. Lo siguiente tiene que ver con la sustituibilidad, es decir, la posibilidad de que nuestro cliente nos reemplace por otro proveedor. La relación valor-peso está determinada por como lo observamos, el volumen de nuestro producto o el peso de nuestro producto con respecto a su valor. Ejemplo, tenemos el carbón. Es un producto que tiene un bajo costo de almacenamiento, pero un alto costo de transporte. Y el oro, que tiene un bajo costo de almacenamiento y transporte, pero un alto costo. La relación peso-volumen tiene que ver con densidad del producto y su capacidad de transporte. Ejemplo, transportar una tonelada de algodón requiere mucho más espacio que transportar una tonelada de hierro. Características versus el riesgo. Tenemos productos que son inflamables, productos que son gases, productos que básicamente nos van a dificultar su transporte. Si por ejemplo tuviéramos que transportar animales, este transporte involucra un riesgo, toda vez que los animales pueden afectar o alterar el medio de transporte que utilicemos. Ciclo de vida. Esto es algo que tiene ya que ver con mercadeo, y cuando hablamos de ciclo de vida del producto, nos damos cuenta que el producto básicamente tiene 4 etapas. La primera, de introducción
o creación o presentación, que es cuando estamos llevando nuestro producto al mercado. La segunda es la etapa de crecimiento, es decir, cuando lo liberamos del mercado y empezamos a notar que nuestros clientes empiezan a gustar de él y nuestra demanda empieza a incrementar. Madurez es cuando el producto ya tiene una posición en el mercado y empieza a desarrollarse dentro de este hasta alcanzar su tope. Y decaimiento es cuando el producto ya deja de ser atractivo para nuestros clientes y debemos empezar a trabajar en su innovación o en su reemplazo. Ahora vamos a hablar del transporte. Lo primero que tenemos que revisar cuando hablamos de transporte es su importancia, ya que no podemos realizar una operación logística sin contar con este medio, que es básicamente desplazar un bien, una persona, de un lugar a otro, en unas condiciones de calidad. Cuando hablamos de transporte también tenemos que tener en cuenta sus costos. Cómo construir una matriz de costos para determinar cuál es el valor de este transporte. Identificar las diferencias que hay entre los diferentes tipos de transporte. También tenemos que tomar unas decisiones. Una, sobre los equipos, bien sea porque nuestro producto es para el consumo o prototipo industrial. Eso involucra no solamente el medio de transporte, la tecnología que utilicemos para rastrearlo, sino también los elementos que utilizaremos para transportarlo, bien sea contenedores, pallets o el simple envase en el cual se lo vamos a presentar al cliente. El flete. Cuando hablamos de decisiones sobre el flete, tenemos que identificar cuál de todos los medios de transporte nos va a ser más eficiente y nos va a salir menos costoso. Un ejemplo, las minas de carbón están autorizadas para realizar transporte multimodal, es decir, utilizar varios transportes para sacar el producto del puerto hasta llevarlo a su destino. Aquí es donde nos damos cuenta que esa valoración multimodal puede ser afectada por el envase, el empaque, el embalaje, la generación de documentos para importación, para exportación, el almacenamiento, los seguros, el costo de los agentes. También debemos programar las rutas y diseñarlas para hacer más eficiente el transporte hacia nuestro cliente y o desde nuestro proveedor. Los tipos de transporte. Todos conocemos los tipos de transporte básicos: aéreo, fluvial o marítimo, terrestre en camión, terrestre en tren. En algunos lugares tenemos también terrestre humano, como es por ejemplo el silletero que trabaja en San Juan de Baudó, llevando a las personas del río hacia el puerto. También tenemos las ducterías, o sea, los oleoductos, los tubos por donde transporta el gas al interior de la ciudad, las redes eléctricas por donde transmiten la electricidad, las redes de datos por donde transmite información. Todos esos son medios de transporte. Manejo de envíos. Entonces, una forma de transportar nuestros envíos es utilizando el transporte propio, es decir, el propio de la organización. O utilizamos consolidadores de carga o agencias de mensajería, dependiendo de nuestro volumen
de producto. Normalmente cuando se exporta se utilizan agencias de carga internacionales. Cuando se manejan bajos volúmenes para distribución al detalle es cuando utilizamos las agencias de mensajería. Para el transporte internacional debemos considerar que aparte de las recomendaciones previas revisadas en el transporte, también debemos incluir nuestra precaución con respecto a los procesos aduaneros y las rutas de transporte internacional, que básicamente, para el caso colombiano, operan a partir del transporte aéreo y transporte marítimo. Solamente para contacto con Ecuador y Venezuela manejamos transporte terrestre vía camión. En el momento en Colombia no contamos con una red férrea aceptable. En cuanto a la documentación, cuando hablamos de documentación, no solamente nos referimos al costo del flete, ni a la factura. También debemos responder por la clasificación del material, o sea, el inventario del producto que estamos transportando. Si son explosivos, si son gases, son líquidos inflamables, sólidos, oxidantes, materiales venenosos, material radioactivo, material corrosivo o un material misceláneo, es decir, otro tipo de material que pueda generar algún tipo de riesgo durante su transporte y o para las personas que lo manipulen. Adicionalmente debemos considerar nuestras órdenes de despacho. Cuando hablamos de procesamiento de datos, estamos hablando de manejo de la información, el tiempo de procesamiento del pedido, el tiempo de ensamblado del pedido, la disponibilidad de inventario, el tiempo de producción y el tiempo de entrega. Esto lo hacemos a través de la preparación de pedido, transferencia de información, entrada de pedido, el levantamiento del pedido y o despacho y el informe de estado del pedido. Para esto utilizamos una red de comunicación. Normalmente la conocemos como la superautopista de información o Internet, que es de donde obtenemos información de los pedidos, bien sea como proveedor o como cliente. Despachamos nuestro producto, identificamos la logística, la distribución, hasta llegar a nuestro cliente. También tenemos otros elementos que pueden afectar, que son prioridades de procesamiento, el procesamiento paralelo secuencial, la precisión del surtido del pedido, la acumulación de pedidos, el tamaño del lote y la consolidación del embarque. Todos esos factores, si bien son considerados de forma individual, en conjunto podrían afectar nuestros despachos. Ahora, cuando hablamos de preparación de pedido, nos referimos a dos situaciones: si es un pedido industrial o es un pedido para menudeo. Cuando hablamos de un pedido industrial es que estamos reportando partes para otro proceso de preparación o fabricación. En este caso debemos considerar la responsabilidad del cumplimiento del tiempo. Si es un pedido de menudeo, debemos garantizar las condiciones de acceso a nuestro cliente y las condiciones de manipulación para el mismo. Adicionalmente, cuando hablamos de pedidos, existe la formulación de realizarlo manualmente o utilizando códigos de barras. Esto lo que va a diferenciar es el tiempo de respuesta. Transmisión de pedido. Cuando hablamos de transmisión de pedido, es básicamente el tiempo que vamos a gastar y los medios que vamos a utilizar para enviar la información desde quien nos la solicita hasta quien está encargado de procesarla y transmitir y preparar el pedido, para luego volver a procesarla y efectuar el despacho y transporte. Cuando hablamos de la central del pedido, estamos hablando de la comprobación y la provisión de la información, la comprobación y disponibilidad de artículos pedidos, la comprobación del estado de crédito en caso de que nuestro cliente nos solicite información a crédito, la documentación de órdenes trazadas o cancelaciones, transcripción de información de pedido
Facturación. Cuando hablamos de salida del pedido, básicamente estamos hablando de adquirir los artículos a la medida, empacar los artículos para el envío, programar el envío para su entrega y preparar la documentación de envío. Cuando hablamos de procesamiento de datos, básicamente tenemos nuestros clientes, el cliente interno, que son las dependencias de la organización, y nuestros clientes externos, que básicamente son nuestros clientes, proveedores y transportistas. Manejamos básicamente tres tipos de pedido: los OMS, que es el sistema de manejo de pedidos, el WMS, sistema de manejo de almacén, y el TMS, sistema de manejo de transportes. Esos tres elementos son los que permiten integrar el procesamiento de los datos en los pedidos. Ahora, nuestro sistema de información es nuestra relación directa con el cliente. Para esto tenemos que preocuparnos por prioridades. Primero, en ser recibido, primero en ser procesado. Segundo, tiempo más corto de procesamiento. Tercero, número especificado de prioridad. Cuarto, primero los pedidos más pequeños y menos complicados. Quinto, la fecha de entrega más próxima. Sexta, pedidos que tengan un menor tiempo antes de la fecha prometida de entrega. Esto lo realizamos a través de este esquema de operación de nuestro sistema de información. Todo parte de una base de datos, archivos de computadora, registros manuales que permiten análisis de datos, recuperación de datos y procesamiento de los mismos, para obtener informes breves, informes de estado, informes de excepción, a través de documentos preparados por orden de compra, resultados de análisis e informes de acción. Esta información es administrada básicamente por el gerente de datos, quien controla la entrada y la salida de los mismos. También tenemos un sistema lógico de operación. Este sistema opera a través de dos vías. La primera, la función, que es sistema de manejo de pedidos, sistema de manejo de almacén y sistema de manejo de transporte. Y nuestra operación interna opera a través de las entradas o información que adquirimos de nuestros clientes o interesados, el manejo y manipulación de los mismos datos, y la salida o la información que le suministramos a los interesados o a la misma organización. Acá tenemos un ejemplo de estructura de datos, desde las ventas diarias hasta el diario de producción en anaquel, pasando por 3 bloques de procesamiento: en el centro de información, en las salidas y a quién se le remiten dichas salidas. Continuando con el servicio al cliente, vamos a revisar ahora el nivel óptimo de servicio. Cuando hablamos de nivel óptimo de servicio, es el punto en el cual, cuando prestamos un servicio, estamos obteniendo la mayor ganancia posible. La relación venta-servicio es la afectación que puede darse sobre nuestras ventas dado el servicio. Un ejemplo, como el del gráfico, es en el caso de las pizzerías. A un mal servicio de logística puede afectarse las ventas. Imagínense qué pasa si ustedes piden una pizza y les llega 2 horas o 3 horas después. Se va a afectar la venta. Esta es la relación. Cuando hablamos del ciclo de pedido, es básicamente cómo se estructura de forma cíclica la operación. El cliente nos solicita una orden, la orden es transmitida, el almacén la procesa, genera la orden de entrega. Si no la poseemos en el almacén, efectuamos la solicitud al fabricante, el fabricante la procesa, genera la orden y se despacha a nuestro cliente y vuelve y se repite. Bien, eso es nuestra breve descripción de la relación de la cadena de suministro entre cliente, información y transporte.